Hola a todos, soy Daniel Case y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En esta ocasión he decidido reseñar otro de esos juegos que disfruté en mi infancia, sumado a que gracias a Digimon NetDriver y el video que hice del mismo, logré regresar a la franquicia de Digimon y recordar el juego que reseñaré. Y este juego es Digimon Digital Card Battle, desarrollado por Bandai Namco Forge Digitals y publicado por Bandai en Japón en el 2000 y en el resto del mundo entre el 2001 y el 2002 para la PlayStation 1. Había olvidado el Digirap. Me quedo con la versión japonesa de este intro que tiene el opening de Digimon 02. Pero bueno, ¿de qué trata este juego? La historia de Digimon Digital Card Battle nos avienta al Digimundo como un niño elegido, pero en esta versión del Digimundo todo gira en torno a batallas de cartas coleccionables, además de que es muy directas las referencias a Digimon Adventure 02. Al inicio nos otorga a nuestro primer compañero Digimon, el cual designará nuestro tipo de baraja que depende del mismo tipo de nuestro compañero. El sistema de batalla se centra en una simplificación del juego de mesa original de Digimon, siendo que nuestra meta es bajar los puntos de vida de 3 Digimones de nuestro oponente. Para ello, con una mano de 4 cartas tendremos que poner un Digimon en mesa, el cual tendrá puntos de ataque designados a los botones círculo, triángulo y cruz del mando de PlayStation. Así que en cada fase de batalla de la partida debemos elegir uno de esos 3 ataques, siendo que el ataque con cruz en algunos casos tiene efectos agregados que modifican la batalla. Aunque también en dicha fase tendremos que poner una de nuestras cartas en la mano o la baraja que agregan un efecto extra a la batalla, que va desde cambiar atributos, recuperar vida o condiciones mucho más raras como copiar los puntos de vida del Digimon oponente o afectar gravemente los efectos de otras cartas si cumplimos ciertas condiciones. Y así nuestras cartas y Digimones aplican sus efectos y entramos en una escena de batalla con los combatientes en un bastante genial 3D de la época, que es interesante las primeras veces, pero puede cansar poco a poco por la repetición. Finalmente, dependiendo de todo lo que se hizo en la fase de batalla, uno de los Digimones perderá puntos de vida, y al llegar a 0 será eliminado para dejar paso a un próximo, hasta que uno de los 2 jugadores haya perdido en batalla 3 Digimones, lo que significará la derrota. Pero claro, no sería Digimon sin Digievoluciones. Así que otra mecánica en las partidas es que cada Digimon tiene una cantidad de puntos de Digievolución o DP, pero si son de fases de evolución más avanzadas tendrán también DP que pueden otorgar y DP necesarios para evolucionar. Por ejemplo, si tengo un Digimon en fase evolutiva infantil, debo poner cada cierta cantidad de turnos una de mis cartas de la mano, que sean Digimones, y ofrecer sus DP en la bandeja dedicada para ello. Al tener en dicha bandeja suficientes DP, puedo evolucionar a mi Digimon infantil a adulto, usando un Digimon adulto del mismo tipo que tengo en la mano, pero solo si los puntos de DP son iguales o mayores a los DP necesarios que tiene el adulto que voy a usar. Así que, en resumen, debemos conseguir causar más daño a los Digimones de nuestro oponente, e incluso eliminarlos, mientras logramos que nuestro Digimon sobreviva para hacer que evolucione, y así causar aún más daño y vencer con facilidad cada batalla y ganar toda la partida. Pero también hay otra mecánica que podría ayudarnos a avanzar en nuestros enfrentamientos, que se volverán más difíciles mientras avancemos. Como dije, al iniciar nos dieron un compañero Digimon, pues mientras lo tengamos en nuestra baraja, este irá aumentando su nivel con experiencia ganada en cada partida. Aunque también al avanzar en el juego podremos sacrificar cartas repetidas para otorgarle más puntos de experiencia.
Lo interesante es que este compañero puede ser modificado en algunos puntos que se desbloquean al subir cada nivel. Estos modificadores pueden ser desde aumentar los puntos de ataque, tener un efecto extra al atacar con el botón cruz, o incluso tener efectos como carta de apoyo para otros Digimones, al usarla cuando estamos en fase de batalla. De esta forma podemos hasta personalizar aún más nuestros sistemas de batalla y toda nuestra baraja. Y además, al avanzar en la aventura, nuestro compañero tendrá acceso a su Digievolución Armor, la cual es una evolución que podemos elegir ni bien ponemos en batalla a nuestro compañero, por lo que puede ser un gran apoyo y cambiar las tornas en una partida a nuestro favor. Todo lo mencionado son las mecánicas de las partidas, pero este juego también tiene toda una historia algo simple y un mundo para explorar. Para avanzar en el juego debemos ganar en las arenas de batalla y así dirigirnos a cada próxima zona del Digimundo. Pero también recomiendo hablar con cada personaje, que algunos podrán hacer que avance en la trama e incluso darnos detalles y regalos muy interesantes. Por ejemplo, ya que mencioné antes a los compañeros, podemos conseguir a otros 2 compañeros más y nuevas Digievoluciones Armor en algunas áreas del juego y solo se consiguen hablando con los personajes. Incluso podremos acceder en varias áreas a que un Andromon nos permita lo de sacrificar cartas para aumentar el nivel del compañero que expliqué antes, junto con fusionar 2 cartas para crear una nueva carta. Así que nuestro viaje es el conquistar las arenas de batalla y sinceramente la historia se nota simple, pero si lees entre líneas encontrarás cierto misterio que está ocurriendo frente a nuestra llegada al Digimundo. Que como experiencia personal existe una parte muy específica de este juego que legítimamente me asustó, por lo cual esperen una que otra sorpresa bastante curiosa. Es que, de verdad, recuerdo estar jugando todo tranquilo este juego y pensando que estoy avanzando muy bien en una historia de vencer al mal, y de la nada me salen con algo de terror digital bastante directo. Que esa escena, digamos que fue mi traumita personal en mi infancia. Otro punto a destacar son sus apartados artísticos, que los modelados 3D en batallas son muy buenos para su época y detallan muy bien a los Digimones. Junto que sus menús y detalles de diseño gráfico son perfectos para todo lo que es el mundo virtual de la franquicia Digimon. Incluso puedo mencionar que disfruto mucho de los fondos pre-renderizados de las diversas zonas y mapas del juego, que también adaptan perfectamente al Digimundo a un aspecto 3D de inicios de los 2000. Y en cuanto a la música, ciertamente cumple, aunque no es demasiado destacable para mí, pero claramente no desentona. Habiendo dicho prácticamente todo del juego, y no quiero alargarme mucho más por spoilers, creo que debo ya ir a las conclusiones. Digimon Digital Card Battle claramente salió en una fecha perfecta para capitalizar la enorme popularidad de la franquicia, pero ya que en Japón había más conocimiento por toda la expansión de productos de Digimon, siento que fue algo raro para la mayoría de jugadores el ver un juego de cartas coleccionables, en especial para quienes solo conocíamos Digimon por el anime, o máximo por otras entregas como Digimon World o los V-Pets, pero también en especial si vivías en Latinoamérica. Pero sinceramente me siento afortunado de haber conocido este juego en mi infancia y en pleno pico de mi gusto por Digimon, además de que junto con Yu-Gi-Oh siento que crearon mi fascinación por los juegos de cartas coleccionables. Pero ya centrándonos en netamente el juego, sí lo veo como una entrega bastante directa y con una versión simplificada del juego de cartas original, pero que al mismo tiempo entrega un producto verdaderamente bueno. Pero hoy en día, al hacer esta reseña, me di cuenta que tanto el entretenido gameplay, todos los guiños y gustos por la franquicia Digimon y el reto que va generando al avanzar la aventura, se me hicieron bastante disfrutables.
Claro, hay uno o dos picos de dificultad bien absurdos, pero siento que son parte de la experiencia que te anima a experimentar más y más con tu baraja y todas las cosas que te otorga el juego, ya que en la partida para esta reseña decidí experimentar un poco al jugar con la baraja inicial de Armadillomon y amé las cosas que lograba hacer. Digimon Digital Card Battle es un juego que adoré en mi infancia y volver a él me demostró que lo sigo adorando y puedo decirles que claramente lo recomiendo con todos sus pequeños defectos, pero siendo algo muy interesante para quienes son fans de Digimon o incluso quienes desean entrar a los juegos de cartas coleccionables más complejos. Así que, ¿qué esperan para meterse de lleno al Digimundo y enfrentar al mal a punta de cartas coleccionables? Y con esto termino este video. Pues bueno, otro juego de Digimon que probé en el pasado. Aún me quedan dos más que pienso jugar a futuro, así que de seguro tendrán más Digimon para rato. Y como siempre agradezco mucho su apoyo con sus visitas, comentarios y compartidas de mis videos, y en especial a quienes me dan su apoyo monetario mediante YouTube, Twitch y Patreon, junto con mencionarles que pueden seguirme en mi segundo canal, El Patio de Daniel Case, donde tengo más contenido y resubo mis streams. Además de invitarles a que me sigan en mis redes sociales, donde hago más contenido, publico mi arte y recibo todos sus fan arts como los de esta ocasión. Primeramente el genialoso Arodi hizo este tremendo Kurimomo basado en una conocida escena de la caricatura Chowder, que aunque la protagonista fue mi amiga Jules, sabía que debía poner este dibujo aquí por lo divertido y mi correspondiente cameo junto a mi amigo Pollen para intentar motivar a Jules en su chamba. Muchas gracias por tan divertido detalle. También tenemos un Kurimomo y una ilustración de parte de Zippis. En el primer dibujo es una clara parodia de mi muletilla de confundir palabras y terminar regándola en mis streams. Mientras que el segundo dibujo me dio una apariencia bien estilizada y tal vez algo coqueta. Muchísimas gracias por tus dibujos, me encantaron y divirtieron por partes iguales. Y finalmente mi querida amiga Xiomara hizo este adorable dibujo de nuestras personas en una versión más animalística, compartiendo un momento de chill. Muchas gracias por este adorable regalo ilustrado. Y bueno, aquí se despide Daniel Case, diciendo: procura revisar bien tu computadora, que puede que un malévolo ente digital termine dándote un buen susto. ¡Nos vemos!